Ministerios Intimidad con Dios Honduras y hermanos que se conectan de diferentes localidades, amigos de nuestra iglesia que han decidido que apartar ese tiempo todos los miércoles a las 7 de la noche para poder estar juntos y disfrutar de la bendición que menciona el Salmo 133, que dice, lo voy a leer textualmente: cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión. Ciertamente allí envía su bendición y vida para siempre. Amén. Qué hermoso. Nos dice que estar juntos es similar a la unción con aceite, a esa unción que lleva bendición, que refresca, como el rocío sobre los montes de Hermón, que refresca nuestra vida, que refresca nuestro ser, ese aceite que es un símbolo de la unción del Espíritu Santo. Todo eso hay al estar juntos en armonía, porque ahí está el Señor, dice ahí, porque allí el Señor envía su bendición. Y estos son algunos ejemplos de la bendición, de poder estar en común unión, como en este momento nos unimos a través de la tecnología, para estar juntos con el propósito de poder aprender, de poder conocer más a nuestro Señor, como es el lema que como iglesia hemos abrazado para este año, que queremos conocer más a Cristo y hemos dispuesto nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra concentración para poder conocer más de Dios. Y es un verdadero gozo, hermanos, realmente poder hacerlo. Gracias a cada uno de ustedes que aparta diligentemente este tiempo para este refrigerio espiritual en la presencia de Dios, para este momento en que buscamos que al conocerle ser transformados, realmente que esa es la mejor parte de la que Jesús hablaba cuando dijo que María, la hermana de Marta, había escogido la mejor parte, a estar ante los pies de Jesús, ante los pies del Maestro, estudiando, aprendiendo, adquiriendo conocimiento y siendo cambiada, siendo transformada, porque la palabra de Dios tiene poder, hermanos, y realmente que cambia nuestras vidas. Es hermoso, por citar algunas otras bendiciones de la presencia de Dios, de donde estamos en la presencia de Dios, podemos disfrutar de que Él es un refugio, donde el buen pastor puede vendar nuestras heridas. Si alguno de nosotros está herido por algo, Él puede vendar nuestras heridas, ungirnos con aceite para cuidarnos, como esa figura del pastor con sus ovejas, que unge con aceite para mantener alejados los insectos o plagas. El Señor nos unge con aceite para protegernos del mal, de las pestes, y mostrarnos cuánto nos ama. Esos solo son algunos de los ejemplos de las bendiciones de disfrutar de la presencia de Dios, de escoger la mejor parte, estar ante sus pies. Así que quiero felicitar a cada uno de ustedes por tomar el tiempo, por apartarlo y estar allí como María a los pies de Jesús esta noche. Quisiera iniciar con una oración dando gracias al Señor por esta oportunidad. Padre, gracias te damos por la bendición de conocerte, de poder, Señor, contar con tu presencia en nuestras vidas, de poder experimentar todas esas bendiciones que nos das, Señor, en tu presencia, como dice el salmista, y tu palabra hay plenitud de gozo. En tu presencia encontramos refugio. En tu presencia, Señor, somos cambiados. No podemos ser iguales después de estar en tu presencia. Gracias, Señor, porque como dice tu palabra, donde 2 o 3 estén congregados, como en esta noche que nos hemos unido para conocerte, Señor, sabemos que ahí estás tú y que derramarás tu unción, que derramarás, nos ungirás con aceite esta noche. Queremos escuchar tu voz, Señor. Queremos ser diligentes en estudiar, poner de nuestra parte para poder estudiar y aprender más. Y queremos, Señor, que tú puedas tocar nuestras mentes y corazones
y mostrarnos lo que tú quieres que hagamos, que escuchemos, que comprendamos esta noche con el estudio de tu palabra. Bendecimos la vida de cada hermano que está conectado, Señor, todos sus planes y propósitos para este año, para su vida en general, que pueda ser, Señor, en este inicio de año, inspirados, Señor, motivados por tu Espíritu Santo, con esperanza y gozo que da tu palabra, Señor, y el hecho de conocerte y de estar, de disfrutar, Señor, de tu presencia y de la comunión. Pedimos por cada uno, bendícelo, Señor, completamente. Te pedimos que este tiempo también sea de bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Y esta noche estamos dando continuidad a la serie que iniciamos la semana pasada. El pastor Rivas nos dio la introducción a esta serie de las dispensaciones de Dios. Nos hablaba del significado de la palabra dispensación. Esta palabra que se escucha bastante sofisticada, ¿verdad? Y como de maestros y teólogos que a veces nos asusta. Yo debo confesar que cuando escuchaba la palabra dispensación antes de iniciar esta serie y de iniciar este estudio, yo escuchaba esa palabra dispensación y solo se me venía a la mente la dispensación de la ley, dispensación de la gracia, y hasta ahí llegaba mi conocimiento de ese término. Así que estoy muy contenta y muy agradecida con los pastores, el pastor Riva, el pastor Moisés, por seleccionar esta serie, este tema, y permitirnos comprender estos temas realmente importantes, hermanos, para nuestra comprensión y conocimiento del obrar de Dios, de lograr el plan de Dios, de cómo ha logrado su plan para la humanidad. Y de hecho, de eso es lo que se trata la palabra dispensación. Yo no voy a repetir toda la introducción del pastor Rivas. De hecho, si alguno de ustedes no pudo conectarse la semana pasada, yo lo animo a hacerlo para que no se pierda toda esa introducción al tema, toda la información que nos brindó el pastor, la enseñanza que nos dio. Y ya que hoy solo quiero destacar el concepto, pues, de dispensación para los que se están uniendo por primera vez, para que puedan entenderlo. El concepto de dispensación, las dispensaciones de Dios, más bien en otras palabras, son una forma de estudiar o de comprender cómo Dios ha administrado su obra o su plan para la humanidad a través de la historia. La palabra dispensación significa literalmente administrar. Entonces, al hablar de las dispensaciones de Dios, hablamos de cómo Él ha administrado todo su plan a lo largo de la historia. El dispensacionalismo es un sistema que los teólogos utilizan para clasificar la obra de Dios por eras o por dispensaciones. Es una forma de ayudarnos a estudiar y entender, como decía antes, el obrar de Dios a través de la historia de la humanidad, el obrar de su plan para nosotros, y obviamente ayudarnos a entenderlo mejor y a crecer en ese conocimiento de Dios. Es importante mencionar que el dispensacionalismo clásico identifica 7 dispensaciones o marcos de tiempo en el plan de Dios para la humanidad. Y esos son el objeto de nuestro estudio en esta serie, hermanos. Hoy vamos a iniciar con la primera dispensación, que es la dispensación de la inocencia. Esta dispensación o era, como mencioné antes, cada dispensación es una era, abarca un periodo de tiempo. Entonces, en el caso de la dispensación de la inocencia, abarca el periodo desde la creación hasta la caída. Es lo que se relata en los capítulos de Génesis, del libro del Génesis o de los orígenes, del capítulo 1 hasta el capítulo 3, versículo 7. Ese es el periodo que abarca la dispensación de la inocencia y que vamos a estar revisando o estudiando en detalle esta noche. Es fascinante, hermanos, poder entender cada etapa, cada era a detalle, y quiero animarles a que podamos concentrarnos realmente así como María esta noche en el estudio. Vamos a iniciar con el texto base que acabo de mencionar para este estudio. Yo sé que es un texto largo, hermanos, de
de leer el capítulo 1, capítulo 2 y los primeros versículos del capítulo 3, pero vale la pena hacerlo. Yo quiero tomar el tiempo para que hagamos esta lectura y porque a partir de ella vamos a estar identificando algunos aspectos importantes para nuestro estudio, para comprender lo que es la dispensación de la inocencia. Vamos a leer entonces Génesis capítulo 1. Vamos a iniciar con el versículo 1, que es el relato de la creación. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, que haya luz, y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena. Luego separó la luz de la oscuridad, y Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el primer día. Entonces Dios dijo que hay un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios formó ese espacio para separar las aguas de la tierra de las aguas de los cielos, y Dios llamó al espacio cielo. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el segundo día. Entonces Dios dijo, que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar para que aparezca la tierra seca. Y eso fue lo que sucedió. Dios llamó a lo seco tierra y a las aguas mares. Y Dios vio que esto era bueno. Después Dios dijo que de la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que den frutos con semillas. Estas semillas producirán, a su vez, las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron. Y eso fue lo que sucedió. La tierra produjo vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que dan frutas con semillas. Las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase. Y Dios vio que esto era bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el tercer día. Entonces Dios dijo, que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche, que sean señales para que marquen las estaciones, los días y los años, que esas luces en el cielo brillen sobre la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios hizo dos grandes luces, la más grande para que gobernara el día y la más pequeña para que gobernara la noche. También hizo las estrellas. Dios puso esas luces en el cielo para iluminar la tierra, para que gobernaran el día y la noche, y para separar la luz de la oscuridad. Y Dios vio que esto era bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el cuarto día. Entonces Dios dijo, que las aguas se colmen de peces y de otras formas de vida, que los cielos se llenen de aves de toda clase. Así que Dios creó grandes criaturas marinas y todos los seres vivientes que se mueven y se agitan en el agua y aves de todo tipo, cada uno produciendo crías de la misma especie. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, que los peces llenen los mares y las aves se multipliquen sobre la tierra. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el quinto día. Entonces Dios dijo, que la tierra produzca toda clase de animales, que cada uno produzca crías de la misma especie, animales domésticos, animales pequeños que corran por el suelo y animales salvajes. Y eso fue lo que sucedió. Dios hizo toda clase de animales salvajes, animales domésticos y animales pequeños, cada uno con la capacidad de producir crías de la misma especie. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo.
Entonces Dios dijo, miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo, es decir, para todo lo que tiene vida. Y eso fue lo que sucedió. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el sexto día. Así quedó terminada la creación de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay en ellos. Cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese fue el día en que descansó de toda su obra de creación. Este es el relato de la creación de los cielos y la tierra. Cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, no crecían en ella plantas salvajes ni grano, porque el Señor Dios aún no había enviado lluvia para regar la tierra, ni había personas que la cultivaran. En cambio, del suelo brotaban manantiales que regaban toda la tierra. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Después, el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un río salía de la tierra del Edén que regaba el huerto y después se dividía en 4 ramales. El primero, llamado Pisón, rodeaba toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de esa tierra es excepcionalmente puro. También se encuentran ahí resinas aromáticas y piedras de ónice. El segundo, llamado Guión, rodeaba toda la tierra de Cus. El tercero, llamado Tigris, corría al oriente de la tierra de Asiria. Y el cuarto se llamaba Éufrates. El Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. Los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría, y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes, pero aún no había una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla una mujer y la presentó al hombre. Al fin, exclamó el hombre, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Capítulo 3, el hombre y la mujer pecan. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría.
Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces pusieron hojas de higuera para cubrirse. Amén. Y aquí termina el relato del periodo que cubre la dispensación de la inocencia. Nos relata entonces esa era de inocencia de la humanidad antes de que el pecado entrara en la tierra, cuando Adán y Eva vivían en el jardín del Edén. Eso es la etapa que ocurre en este tiempo. Vemos, y es importante, hermanos, revisar este tema de la creación ahora en estos tiempos en donde vemos que está mucho más fuerte la enseñanza y aún la creencia de la teoría evolucionista, por ejemplo, y que niegan la existencia de un Dios creador. Nosotros debemos reafirmar nuestras bases y fundamentos de la fe, de que hay un Dios creador que del cielo, de la tierra y de todo lo que hay. Y esto es lo que nos muestra y nos narra este primer capítulo, narra toda la creación, ¿verdad? En los primeros 6 días, como menciona ahí, vemos que Dios está creando las condiciones necesarias para la vida humana. Es lindo ver cómo Dios va paso a paso creando cada elemento importante para la vida humana, cada condición vital realmente. Estoy pensando en el agua, ¿verdad? Que es lo primero, habla del agua y cómo separa, ¿verdad? El agua dulce, pensaría yo, los mares, el agua salada, perdón, de los mares y el agua dulce de las nacientes. Vemos como en el segundo día Él está creando el firmamento, el cielo, ¿verdad? Esos cielos en donde está la atmósfera que rodea la Tierra, que según dicen los científicos, la atmósfera es lo que permite la existencia de la vida humana en este planeta, en el planeta Tierra, y es lo que buscan o que sueñan con encontrar otro planeta que tenga una atmósfera en donde nosotros pudiéramos vivir, porque la atmósfera, y hablé del agua como condición vital, la atmósfera nos provee el aire, el oxígeno que nosotros necesitamos para poder respirar y para poder vivir, hermanos. Dios estaba creando en ese segundo día ese cielo con esas diferentes capas de la atmósfera. Ya dije, de la primera, la troposfera, en donde está el oxígeno que respiramos, luego hay otra capa que nos protege, bueno, que genera más bien el efecto invernadero, que es lo que retiene el calor del sol para que este planeta no sea tan frío, que no nos muramos de frío, ¿verdad? De hipotermia, sino que podamos tener estas temperaturas agradables, las temperaturas ambientes en donde nosotros podemos vivir. Esa es otra capa de la atmósfera que nos permite. Hay otra capa que también nos protege de las radiaciones nocivas del sol, por ejemplo, los rayos ultravioleta, la capa de ozono. Y es hermoso ver cómo Dios creaba cada detalle en cada día para asegurar nuestra existencia en este planeta, hermanos. Vemos, por otro lado, que creó el sol, ¿verdad? Dicen el tercer día, creo que fue, ya creó la lumbrera, que alumbrara en el día, el sol, para darnos el calor que necesitamos y energía y muchos otros beneficios que nos da la luna para iluminar la noche y el efecto que tiene sobre la marea, ¿verdad? En la Tierra. Bueno, podríamos realmente ampliar, tomar toda la noche para analizar cada aspecto de la creación y ver ese hermoso equilibrio que Dios estaba creando, cómo estaba pensando en nosotros, ¿verdad? En cada día de la creación, pensando en lo que nosotros íbamos a necesitar para poder sobrevivir. Ya mencioné de agua, de oxígeno, luego el alimento, ¿verdad? Las plantas, árboles frutales, etcétera, todo lo que íbamos a necesitar. Y es bonito leer a que en cada día Dios miraba que todo lo que había hecho era bueno. Pero ya al llegar el sexto día, vemos que Dios está creando su obra maestra, que somos nosotros. Y es lindo ver en ese versículo 7 del capítulo 2, que cuando nos relata de que Él creó su obra maestra, el hombre. Génesis capítulo 2, versículo 7, nos dice:
Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. El hombre, hermanos, nos dice este versículo, fue hecho del polvo, ¿verdad? Él lo formó, le dio forma, podemos decirlo, y qué lindo leer que Dios mismo sopló en el hombre el aliento de vida, es decir, nos dio alma y nos dio un espíritu. Por ello, nuestro valor primordial, hermanos, no está en los componentes físicos de nuestro cuerpo, ¿verdad? En la carne. Nuestro valor radica en la calidad de la vida que llevamos dentro, ¿verdad? De lo que constituye nuestra alma, de ese aliento de vida que Dios sopló desde el primer hombre y que nos permite que esté en cada uno de nosotros. Veamos lo que dice Job, capítulo 33, versículo 4. Dice, el Espíritu de Dios me ha creado y el aliento del Todopoderoso me da vida. Entonces nos recuerda, por un lado, que esto nos recuerda que nosotros vamos a volver al polvo, nuestro cuerpo debe retornar al polvo de donde salimos, pero nuestra alma, hermanos, nuestro espíritu, nuestra alma debe regresar a Dios. Y el día de ayer estábamos en el Instituto Bíblico y era bonito poder leer algunos pasajes de la carta de Pedro que hacía alusión a esto, ¿verdad? De que decía Pedro, estamos en un cuerpo prestado, ¿verdad? Este no es mi habitación, mi residencia permanente. Este cuerpo está prestado porque nuestra alma tiene valor eterno. Nuestra alma va más allá de lo que es este cuerpo terrenal que nos ha dado, ¿verdad? Que se va a desintegrar y que va a volver al polvo. Pero nuestra alma es eterna, hermano. Dios puso la eternidad en nosotros a través de su aliento de vida. Y un elemento importante de destacar es que la creación del hombre y la mujer y en general toda la creación fue perfecta, es una obra perfecta de Dios, pero el hombre y la mujer dice que cuando vio que lo había creado, vio que era bueno en gran manera. Veamos los versículos 26, 27 y 31 de Génesis 1. Génesis 1, versículos 26, 27, el 31 dice, entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno y pasó la tarde y llegó la mañana y así se cumplió el sexto día. Mirábamos en los días anteriores que al concluir el día decía y vio Dios que era bueno, pero es lindo ver que acá en el clímax de su creación, como dije antes, al llegar a la creación de su obra maestra, el hombre, él lo crea a su propia imagen, dice el versículo 27. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Y en esta ocasión, Dios dice que vio que era muy bueno, porque nosotros fuimos creados para reflejar la imagen de Dios aquí en la tierra. Y eso lo hacemos de manera perfecta, aún en la unión de hombre y mujer, dice. Y Él nos creó, y este es un elemento que a mí me encanta, hermanos, de este diseño original de Dios, es que Él creó todo en perfecta armonía. Todos los elementos de su creación denotaban una armonía completa en el inicio de los tiempos, ¿verdad? Es decir, el propósito original de Dios era que el hombre viviera en armonía, en primer lugar, con Dios, ¿verdad? Con Él como su creador y padre, ¿verdad? Proveedor. El hombre vivía en armonía consigo mismo, vivía en armonía con su prójimo, con sus semejantes, vivía en armonía con su entorno,
con su ecosistema, con la naturaleza, ¿verdad? Con el medio ambiente. Ese era el propósito original, el diseño original de Dios al crear esta creación en completa armonía, sin relaciones rotas, sin ningún tipo de abuso. Entonces, en este momento nosotros vemos que los primeros hombres, o sea, Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer, no tenían ningún conocimiento del mal. Y esto es de nuevo lo que estamos llamando la era de la inocencia o la dispensación de la inocencia. Podemos entonces decir que Adán y Eva no tenían ningún pensamiento corrupto, ningún pensamiento malvado. Sus mentes funcionaban de manera apropiada, en sintonía con Dios, completa con Dios, en sintonía completa con Dios. Yo puedo imaginar que su visión no era distorsionada, hermanos, sino que podían ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Su sentido del oído estaba afinado a los sonidos de Dios, a la voz de Dios, a lo que estaba ocurriendo en ese jardín del Edén, ¿verdad? Ellos podían experimentar toda la armonía, los sonidos de su creación. Me parece lindo. Yo los puedo imaginar como en un estado de shalom, como lo definen, ¿verdad? Shalom es con paz, en completa paz en todas las direcciones, como ya mencionaba antes, ¿verdad? Con Dios, conmigo, con mis semejantes, con mi entorno en general, ellos viviendo en ese shalom. De nuevo, ese era el diseño original de Dios para nosotros y que lamentablemente debemos decir que es algo que solo podemos imaginar, porque nosotros no hemos vivido en un entorno así. Nosotros, por el contrario, nacemos en un mundo caído, en un mundo de maldad. Vemos maldad por doquier, ¿verdad? Encendemos la televisión, vemos las noticias y noticias con realmente las evidencias de acciones de mal, ¿verdad? De muerte, de corrupción, de abuso, ¿verdad? De tantas cosas. Vemos realmente maldad por doquier y eso nos hace al final que tengamos nosotros también, además de nuestra naturaleza caída, tengamos pensamientos de mal que se están siendo inyectados en nuestra mente día a día, ¿verdad? Y por otro lado, hermanos, podemos nada más, como dije antes, nos volvemos desconfiados, perdón, eso es lo que quería decir, nos volvemos, vivimos en una cultura de desconfianza realmente, desconfiamos de todo y de todos, ¿verdad? Porque solo pensamos el mal, es decir, como todas las personas tendrían malas intenciones, porque nosotros es en el mundo en que nacimos y que vivimos, totalmente diferente al mundo en el que fueron creados Adán y Eva, ¿verdad? Ahora vivimos en este mundo de relaciones rotas con Dios. Sabemos que el resultado de la caída, pues nosotros vivimos en separación, nuestra carne está en separación de Dios, ¿verdad? Y necesitamos restablecer esa relación con Dios a través de Jesús, de su Hijo y de su sacrificio en la cruz, para llegar a tener esa relación con Él, ¿verdad? Al aceptar su sacrificio en la cruz y su amor por mí, yo puedo restablecer ese vínculo y estar en sintonía con Dios nuevamente. Entonces, volviendo a ese cuadro del jardín del Edén, de esa armonía completa, puedo imaginar incluso que hasta los ángeles, ¿verdad? Había armonía con los ángeles que se paseaban por el huerto del Edén, ¿verdad? Y Dios mismo estaba ahí. Es lindo leer en el pasaje que Dios se paseaba por el huerto del Edén cuando les llamó a ellos. Entonces era una cercanía completa. Al final es esa imagen que podemos imaginar que nos pintan los libros y va mucho más allá de eso. Había un completo equilibrio en todo el ecosistema, hermanos. Miren qué bonito lo que nos dice Génesis, capítulo 2, versículos 5 a 6. Dice, no crecían en ella plantas salvajes en la tierra, está hablando, ni grano, porque el Señor Dios aún no había enviado lluvia para regar la tierra, ni había personas que la cultivaran. En cambio, del suelo brotaban manantiales que regaban toda la tierra. Aquí nos está diciendo que no había lluvia
aún, no existía la lluvia, sino que de la tierra subía un vapor que regaba. Surgían manantiales, nacientes, oasis, como le diríamos ahora, ¿verdad? Springs, como le llaman en inglés. Eso era lo que nacía y regaba la tierra. Las lluvias aparecen hasta en el diluvio más adelante, que lo vamos a estudiar en las siguientes etapas. Allí es donde surgen las lluvias. Entonces, al no existir lluvias, hermanos, no había ni riesgo de inundaciones, no habían sequías, no habían los deslizamientos de tierra que vemos que causan tantos desastres hoy día. Realmente había un equilibrio completo en toda la tierra, en todo el planeta. Otro elemento también importante a destacar que me parece relevante es que había una armonía también en la relación, ya dije antes de los semejantes, en la relación en este caso del hombre y mujer. Vemos que Adán y Eva pues, vivían en completa armonía. En ese momento no había una pugna de poder, hermanos, una lucha de poder interna de quién era la cabeza, sino que ellos seguían el orden natural, ¿verdad?, de la creación. Adán había sido creado primero por Dios y eso le daba también a él el liderazgo en esta relación. La mujer había sido creada después, pero Dios aclara aquí en la palabra, pues, de que los creó varón y hembra y la mujer como una ayuda idónea para él que salía de él y que juntos iban a reflejar esa imagen de Dios, ¿verdad? A los dos les dio ese mandato de gobernar juntos la tierra, ¿verdad? De multiplicarse, es decir, su función estaba conectada, ellos debían funcionar como una unidad, como dice en el pasaje, ¿verdad? Por el tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Eso nos está diciendo que funcionaban como un cuerpo, cada uno con una función, ¿verdad? Y que debían cumplirla para poder reflejar entonces la imagen de Dios, de amor, una imagen de un Dios de amor y de unidad. Eso es importante, que ellos pudieran vivir como un solo cuerpo. Ese fue, de nuevo, el diseño original de Dios, de que fueran uno solo, que no hubieran conflictos en la relación hombre-mujer. Todo eso vino después también como un efecto de la caída. Podemos decir también que otro elemento importante de esta era de la inocencia es que Adán y Eva vivían en completa pureza, sin conocimiento del mal, hermanos. Como dije antes, ellos no tenían pensamiento de mal porque no lo habían visto nunca. No lo podían ni siquiera imaginar, ni siquiera pensar. Y miremos lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 25. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Era tal su pureza que ni siquiera la desnudez le miraban como algo, como una razón para avergonzarse, ¿verdad? Lo miraban con mucha inocencia realmente. Y veamos entonces, o imaginémonos a Adán y Eva, que a veces lo vemos con tanta dureza, ¿verdad? De que, ay, que cayeron, que pecaron y producto de eso tenemos toda la maldición y los efectos más adelante. Pero veámonos ahora con ojos de gracia, hermanos. Imaginémoslos a ellos en su inocencia, al no conocer pecado, a no maldad, no tener desconfianza, no tener malicia, ese estado diferente al nuestro. Nosotros ahora al menos tenemos el Espíritu Santo, ¿no? Al menos gracias a Dios tenemos al Espíritu Santo de Dios morando en nosotros que actúa para darnos discernimiento y decirnos este es malo, ¿verdad? Esto no agrada a Dios. Nos ayuda a discernir la tentación del enemigo y discernir el bien y el mal. Pero en ese momento ellos no tenían eso, ellas vivían en una inocencia. Y en ese entorno, Dios les había dado una sola regla, hermanos, que es la que está en Génesis capítulo 2, versículo 16. Esa regla era, no coman de este árbol, los que estaban en el centro, ¿verdad?, del jardín del Edén, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero ¿qué pasó con esta regla, verdad? Ellos fueron vulnerables en su inocencia, fueron vulnerables a la serpiente. Esta serpiente que nos dice más adelante en Génesis 3:1, él era más astuta
que todos los animales que Dios había creado. Al final, la serpiente que nosotros vemos que aparece aquí, este carácter, personaje que sale en este eh, momento, en esta historia, no es nada más que el mismo Satanás, ¿verdad? Y dice que era astuto y se aprovechó de la inocencia, se aprovechó de la ingenuidad de Adán y Eva, hermanos. Y esto nos hace un llamado a nosotros de que hoy día Satanás anda también aquí de manera astuto, como serpiente, rondándonos, hermanos, y él se va a aprovechar de nuestra inocencia, de nuestra ingenuidad, de nuestro desconocimiento, porque si hemos sido negligentes y no hemos estudiado, no hemos adquirido tanto conocimiento, él se va a aprovechar de eso también, ¿verdad? Y nosotros no debemos estar demasiado confiados o descuidados, debemos saber que esa misma serpiente que andaba ahí está rondando en derredor nuestro y debemos estar alertas, porque así como lo hizo en este momento, en esta era de la inocencia, de que él quiso destruir toda esa armonía, esa creación de Dios, quería arruinarlo, él también anda buscando arruinar nuestras vidas, arruinar toda la obra hermosa que Dios está haciendo en cada uno de nosotros, hermanos. Entonces debemos velar, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, nos dice Primera de Pedro 5:8, que quiero leerlo, hermanos, textualmente. Primera de Pedro 5:8 dice: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Y aquí vemos entonces, hermanos, que Eva abre su oído a la voz de la serpiente, de este engañador, como diríamos en palabras coloquiales, ¿verdad? Eva dejó que le endulzara el oído la serpiente, ¿verdad? Con palabras, que había una mezcla de palabras de Dios. Él citó algunas de las palabras de Dios, usó medias verdades, pero la distorsionó, le agregó otras cosas, ¿verdad? Le agregó su chilito, su veneno, ¿verdad? En el caso de Eva, la palabra de Dios no le bastó, hermanos. Y eso es importante. No sé si a alguno de ustedes esto le suena similar. ¿Cuántas veces a nosotros no nos basta la palabra de Dios, sino que empezamos a escuchar la voz del enemigo? Y nos quedamos con las mentiras de Satanás, que él está susurrando en nuestro oído por diferentes medios, ¿verdad? Por la televisión, por lo que leemos, por lo que vemos, por las voces de otras personas. Nosotros escuchamos esas mentiras de Satanás y hacemos a un lado la verdad de Dios, esa palabra de Dios que busca darnos vida, que busca guiarnos por el camino correcto. Así que debemos tener cuidado, hermanos, de todo lo que escuchamos y examinarlo todo. Miremos lo que nos dice Primera de Tesalonicenses 5:21. Dice: antes bien, examínenlo todo cuidadosamente y retengan lo bueno. Creo que ya he dicho, es uno de mis versículos favoritos y que me anima realmente, hermanos, que debemos analizar, que debemos escudriñar todo lo que escuchamos a la luz de la palabra, nuestro marco de referencia, nuestra verdad absoluta es la palabra de Dios. Si algo contradice esa verdad, entonces debemos desecharla inmediatamente, porque si seguimos las palabras de la serpiente, las palabras de Satanás, vamos a acabar mal. Ese camino nos va a llevar a un final de maldad. Tenemos que estar seguros, hermanos, que nosotros vamos a ser probados en nuestra obediencia a Dios, así como Adán y Eva fueron probados en ese momento. Nosotros debemos ser conscientes, como dije antes, de que hay un león rugiente en derredor nuestro, pero también que cada día enfrentamos una lucha, hermanos, una lucha en donde estamos enfrentando esa prueba, porque Satanás es implacable, él no descansa, él está buscando derribarnos, hermanos. Entonces, cada mañana nosotros debemos prepararnos para enfrentar la lucha de ese día, la lucha que vamos a tener en nuestra mente, en nuestros pensamientos, con el bombardeo externo en general, las tentaciones
que vamos a enfrentar. Debemos ponernos la armadura de Dios, pues debemos encontrarnos con Dios, revestirnos de su presencia, tomar la espada del Espíritu en esta armadura de Dios, que es la palabra de Dios, esa verdad que llene nuestras mentes y corazones para que nos ayude a contrarrestar las mentiras de Satanás, porque no puedo saber que me están mintiendo si no conozco la verdad. Yo necesito conocer la palabra de Dios para poder discernir y comparar que lo que me están diciendo es una mentira. Debo tomar el yelmo de la salvación, debo agarrar el escudo que me permita, el escudo de la fe, que me permita contrarrestar los dardos, las flechas, lo que me ataque, ¿verdad? Eso es importante, porque ¿qué le sucede a un soldado que se enfrenta a la batalla, que se va a la batalla sin su armadura? Pues realmente que solo hay un destino para él, ¿verdad? La muerte segura va a ser una de las primeras víctimas en esa guerra. Entonces nosotros no podemos caer de esa manera, hermanos. Debemos ser diligentes en nuestro andar, debemos ponernos la armadura y enfrentar cada día esta lucha, esta prueba de obediencia y poder vencer la tentación y no caer en las artimañas del enemigo, que es estratega, que nos está analizando, que está analizando nuestras debilidades, nuestras vulnerabilidades, porque todos tenemos vulnerabilidades y él nos va a agarrar por ahí. Pero bueno, volviendo a este texto bíblico, que es la base de este estudio, es interesante ver que en el capítulo 3, que cuando Dios llega y les busca en el jardín del Edén, ¿verdad? Él hace ver que Eva no era la única responsable de la desobediencia, porque ellos habían caído en la desobediencia, de esa única regla que les había dado de no comer de ese árbol, del fruto del conocimiento del bien y el mal. Dios reconoce en ese momento que el hombre fue creado primero y a él le dio la orden. Al leer detenidamente los versículos vemos que él le dio la orden, se lo dijo a Adán, de que no debían comer de ese árbol, y lo pone como un líder, como el líder de su familia, el responsable de proteger a su familia. Cuando él se dio cuenta de la desobediencia, cuando Dios se da cuenta de la desobediencia, a quien llama a rendir cuentas es al líder, es Adán, se dirige a él primero, ¿verdad? Por haber sido creado. Y le dice, bueno, con esto hace ver, hermanos, que el hombre en su rol de liderazgo es responsable de proteger a su familia, de proveer para su familia, de dar protección, no solo física o material, sino una protección espiritual, una guía espiritual para evitar que su familia caiga en la desobediencia y en el pecado. Hay entonces, hermanos, un rol de liderazgo espiritual del hombre en el hogar. Vemos entonces que después de que Dios deja en claro esto, la responsabilidad del hombre como cabeza, como líder, vemos a un Dios amoroso que va y se muestra como un padre amoroso realmente. Al saber que habían pecado, podemos imaginar a ese Dios con el corazón roto por su desobediencia, realmente que eso es lo que un padre siente cuando un hijo desobedece, y sobre todo porque tiene que aplicar un castigo, ¿verdad? Los que somos padres sabemos que no es fácil aplicar un castigo, le duele a uno fuerte en el corazón. Entonces imagino a Dios con ese corazón roto teniendo que emitir un juicio por la desobediencia y aplicar un castigo a cada una de las partes involucradas, la serpiente, el hombre, la mujer, y eso es lo que vamos a estudiar más adelante en la siguiente dispensación, hermanos. Sin duda alguna, podemos decir que ninguno de los actores aquí, como dije, de las partes involucradas, se imaginó o anticipó el resultado que habría de esta obediencia que afectó a todos, que afectó todo este equilibrio del que hablaba anteriormente, de esta armonía. Al desobedecer a Adán y Eva, entonces el pecado entró en el mundo, y con el pecado entró la muerte, que era la advertencia que Dios les había dado al decir, no coman del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque de hacerlo, al comer de él, de cierto morirás. Entonces, con la desobediencia entre el pecado
El pecado es una desobediencia a Dios, ¿verdad? Y con él la muerte. Y aquí es donde concluye la dispensación de la inocencia, hermanos. Con este acto de entrada del pecado al mundo, vemos entonces aquí que Adán y Eva mueren a su inocencia en primer lugar. Ya su mirada, su sentido de la vista fue diferente, su oído es diferente, mueren a todo ese sentido de inocencia y a su relación de comunión con Dios en primer lugar. Ellos son echados de la presencia de Dios, ellos fueron echados del jardín del Edén, ya no podían disfrutar de esa intimidad y de esa relación con Dios de la que vimos antes. Ahora ellos están alejados de Dios, lejos de la presencia de Dios. Como dije antes, mueren a su inocencia. Vemos que dice en el pasaje ya del capítulo 3, los versículos que leímos del capítulo 3, que cuando se dieron cuenta de que estaban desnudos, perdón, que después de haber comido el fruto se dieron cuenta que estaban desnudos y sintieron vergüenza, algo que no sentían antes, ¿verdad? Y fueron a buscar y cortar hojas de higuera para poder coserse, ¿verdad? Unas vestiduras. Pero Dios, ese Dios amoroso que mencionaba antes, ese Padre amoroso, sabía que esas hojas de higuera pues se iban a secar eventualmente, que se iban a desintegrar, ¿verdad? Y me puedo imaginar a ese Dios, a ese Padre tomando los animales, como dice ahí, sacrificando. Esto dio lugar al primer sacrificio de un animal para cubrir la desnudez humana, porque Dios sacrificó a estos animales para obtener sus pieles y hacerle unos vestidos de pieles de animales y cubrir la desnudez de Adán y Eva, hermanos. Y otro elemento importante, otra consecuencia importante que se dio aquí con esta ruptura de la inocencia y entrada del pecado y la muerte en el mundo, es que Satanás adquirió dominio aquí, ¿verdad? En este mundo que le fue cedido por esa desobediencia de Adán y Eva. Pero quiero cerrar pues con una nota positiva, porque como dije antes, ahí es donde concluye esta dispensación de la inocencia, esta era de la inocencia, pero quiero destacar que nosotros sabemos que ese dominio y que todos esos efectos no serán eternos, ¿verdad? El dominio de Satanás sobre la tierra no será eterno, su reino del mal tendrá un fin, ¿verdad? Y eso nos lo dice justamente en Génesis capítulo 3, versículo 15, que nos hace ver que a pesar de que Satanás vino a echar a perder, podríamos decir, esa creación perfecta que ya pareciera que había arruinado todo, ¿verdad? Nosotros sabemos que la historia no termina y Dios lanza una promesa de un redentor, aquí en Génesis capítulo 3, versículo 15, que nos dice: pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el talón. Y aquí nos habla de ese redentor que vendría a redimirnos a cada uno de nosotros, a ellos primeramente, a quien les da la promesa de Adán y Eva, pero a cada uno de nosotros ese redentor nos va a redimir del juicio por nuestra desobediencia, nos va a dar la salvación. Jesús es esa simiente de Eva, ¿verdad? Que venció, que le dio el golpe mortal a la serpiente, a Satanás al morir y resucitar allá por el año 33 después de Cristo, ¿verdad? Esto es un dato interesante, es que esto ocurre, dicen los estudiosos, en aproximadamente 5,000 años después de que se había dado esta promesa a Eva, ¿verdad? Y eso es un dato interesante, como dije antes, que nos habla de los tiempos de Dios, que no es un Dios que tiene prisa, hermanos, también, pero que tampoco se olvida de sus promesas. Y es lindo recordar con esta promesa del Redentor, de que, como dice la palabra, así como por un hombre, por Adán, entró el pecado en el mundo, por un hombre, o sea, por Jesús, entró la salvación, entró la redención, ¿verdad? Hermanos, tenemos que tener claros, estar claros en que Dios cumplirá su plan, que Él va a restaurar toda su creación al diseño original, hermanos. Esta es una verdad esperanzadora realmente y que debe ser una base sólida de nuestra vida y de nuestra fe.
el saber que nuestro Dios creador no deja las cosas a la deriva, hermanos, y a pesar de nuestra desobediencia o a pesar de los intentos del diablo de interferir en sus planes, ¿verdad? De interferir en su propósito, Dios siempre va a cumplir su plan, va a cumplir su propósito de redención, de su creación, de restauración de todas las cosas, hermanos. Y esto lo vamos a ir viendo como a lo largo de cada dispensación, a lo largo de cada era, vamos a ver cómo Dios actúa, cómo Dios encuentra otra alternativa, cómo Él provee otra alternativa, ¿verdad? Aquí en la desobediencia vamos a ver después ya nos habló de un redentor, después vamos a ver que nos da la ley, luego que nos da el Espíritu Santo, que nos da su gracia. Él tiene salidas, Él tiene alternativas y en su momento, en el final, ¿verdad?, de los siglos más adelante, nosotros vamos a ver que el Señor restaurará todo a esa armonía, a ese diseño original con el que inició todo aquí en la era de la dispensación, en la creación, hermanos. Sabemos que al final nuestro Dios vencerá. Y todo esto solo es cuestión de tiempo, hermanos. No debemos entonces, mi invitación es a que no perdamos de vista que nuestro destino es eterno, que nuestra vida aquí es pasajera, nuestra alma está destinada a la eternidad, ¿verdad? Y nosotros debemos preguntarnos realmente cómo queremos pasar esa eternidad si usted no ha recibido al Señor Jesús en su obra salvadora, si no ha aceptado esa obra de salvación. Yo le invito a que pueda hacerlo para que pueda gozar de esta salvación y que pueda tener la certeza de que su alma estará en la eternidad con el Señor, ¿verdad? Que estaremos con el Señor en la eternidad. Entonces, hermanos, yo creo que en conclusión, para terminar este estudio, diría, no vivamos como necios, desconociendo esta verdad, que nuestra vida no consiste solo en lo que miramos en el día a día, en esta vida material, hermanos. No caigamos en la rutina diaria, presas como dije antes, del ajetreo, de no tener conciencia de este plan divino, de que somos creados con un propósito, que somos una parte activa de ese plan de Dios, que Él nos da la oportunidad de venir y ser parte activa de su plan, de su misión, que nosotros podamos abrazarlo con miras de nuevo a la eternidad y a lo que está por venir, hermanos, y que no fijemos los ojos solo en las cosas de este mundo, porque todo esto es pasajero y nuestro hogar, nuestro verdadero hogar está con el Señor Jesús, con Dios en la eternidad, hermanos. Y mientras tanto, nosotros debemos permanecer firmes, debemos buscar crecer en el conocimiento de Dios para entender qué es lo que Él demanda de nosotros ahora mientras esperamos esto de que nuestras almas regresen a Él y que podamos estar con Él por la eternidad. Damos gracias al Señor por su palabra en esta noche, hermanos. Esto es solamente una probadita, digamos, de todo lo que Dios tiene preparado para nosotros, de lo que nos quiere mostrar a través de su palabra, a través de los teólogos, de los recursos que Él nos provee, y nosotros seamos diligentes en aprovechar estos recursos, ¿verdad? Que Él nos da. Tenemos su palabra, como libros, tenemos estos espacios, estas series que estamos preparando para que podamos crecer todos en el conocimiento. Yo, como dije antes, no sabía realmente mucho de las dispensaciones, pero en esta serie estoy realmente aprendiendo mucho más, entendiendo. Le decía a Ronald ayer, cuando a medida que terminaba de preparar este material, qué lindo realmente poder entender y encontrar la respuesta a tantas preguntas que yo he tenido
a lo largo de este tiempo, ¿verdad? Y hoy en este estudio hay respuestas que me dan ánimo, que me llenan de vida para seguir adelante. Entonces, aprovechemos, hermanos, estos recursos, esta serie. La próxima semana continuaremos con la siguiente era, que es la dispensación de la conciencia. No se lo pierda. Y si se perdió el miércoles anterior, de la semana pasada, vaya y escúchelo, hermanos. Estará buenísimo todo este material que estaremos compartiendo, estudiando para poder compartir con ustedes y entender esa obra de Dios a través de la historia. No se pierda tampoco ninguno de los siguientes recursos de la semana. El día viernes tenemos el grupo de crecimiento disciplinar de matrimonios, donde estamos estudiando diferentes materiales para poder crecer en esa unidad que mencionaba antes, esa unidad del matrimonio, del hombre y mujer, y poder entender lo que Dios espera de nosotros, ¿verdad? Así que si no tiene el link al Zoom, pues puede pedirlo al pastor Moisés o a mi persona, ¿verdad? Se lo podemos compartir para que pueda invertir una hora de su tiempo en esto, en conocer. Vale la pena, hermanos. Luego, el sábado, quiero reiterar la invitación al desayuno de varones, el desayuno de hombres que tiene lugar los sábados a las 8 de la mañana para continuar estudiando el libro. Contacte al pastor Moisés o al hermano Fernández Vázquez y pídale también los datos del lugar. Aproveche ese espacio, varones, un desayuno para ustedes sin esposa o mujeres que estén platicando mucho, solo entre ustedes y varones, con la dosis de palabras que ustedes quieren escuchar, ¿verdad? Y aproveche ir a tener alimento material, ¿verdad? El desayuno, un desayuno delicioso, pero también alimento para el alma, ¿verdad? De conocimiento. Y el domingo, pues le recordamos que a las 10:30 tenemos nuestra reunión de adoración en las instalaciones de ASJ en la colonia Vía Universitaria, adelante, 100 metros adelante de la Escuela Nacional de Música. Ahí nos estamos reuniendo. Así que les invitamos a que podamos participar de estos diferentes recursos, mis hermanos. Gracias por su sintonía esta noche. Les abrazo y les bendigo, como dice el pastor Rivas, y que la paz del Señor, el shalom del Señor sea con ustedes. Bendiciones.